Y antes de comenzar, hermanos, quiero poner en claro que este no es mi color natural de piel. No estuve comiendo chetos en la noche con las manos. No me quemé en el sol, sino que fui a una carrera, hermanos, para que no se pongan a pensar toda la prédica, ¿por qué el hermano está así? ¿Verdad? Pero la carrera se trata de ir a correr 5 kilómetros y avientan pintura, literalmente nos bañan en pintura. Y como pueden ver también mi cara, que estoy algo cansado, yo ya no estoy para esos trotes, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que todo fue diversión y pudimos pasar un buen rato con los amigos allá. Y el día de hoy, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Éxodo 3, y ahí mantengan abierta su Biblia. Vamos a continuar hoy con un tema del que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando acerca del miedo. Estuvimos hablando acerca del miedo negativo que nació en el momento en que Adán y que Eva comieron del huerto, del fruto prohibido, desobedecieron de Dios y el pecado entró en sus vidas. Y el pecado tiene un precio, y ese precio es la muerte. Y vemos ahí en la palabra que ese fue el primer sentimiento que Adán sintió cuando comió de ese fruto. Fue el temor, el miedo por comer y por sentir la muerte que corría por sus venas, que se diseminaba y que separó al espíritu del hombre del espíritu de Dios. Esa relación se cortó. Pero hoy vamos a hablar de un temor santo, un temor especial, un temor divino. Y es diferente a todos los demás temores que has sentido en tu vida. Es el temor a Dios. Y hermanos, yo nací en la iglesia, yo conozco muchas de las tradiciones, de las costumbres que se hacen en la iglesia, de las enseñanzas, pero para aquellos quienes no han crecido en la comunidad cristiana, muchas veces es difícil comprender las cosas que hacemos, que enseñamos, y por eso es importante ver las enseñanzas básicas. Y esto es una enseñanza básica que tenemos que aprender, que es el temor del Señor, el temor de Dios. Y hermanos, vemos el temor de Dios en la Escritura, pero no se habla mucho en la iglesia acerca del temor de Dios. Muchas veces lo tenemos allá arrinconado, ese es un tema que casi no se toca, es casi como un secreto, ¿verdad? Pero hermanos, ese es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de la manera en que Dios se describe a sí mismo. Y es uno de los relatos, lo encontramos ahí en Éxodo 3, del versículo 1 al versículo 7. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. En medio de la zarza es como un arbusto. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y lo que pasa aquí en esta historia, hermanos, es que Moisés había crecido en Egipto, totalmente en la educación egipcia, pero hubo un momento en su vida en que vio una injusticia y cometió un asesinato y tuvo que huir al desierto. Y en sí era como un renegado. Y era un día normal en la vida de Moisés, pero ocurre algo inesperado. Una de las ovejas que él está pastoreando se pierde. Y para variar, las ovejas no eran suyas, eran de su suegro, ¿eh? Eran de Jetro, ¿eh? Y las va a buscar ahí por el desierto, me imagino, entre las rocas del desierto. Él está buscando a la oveja y de repente ve algo inesperado, de esos accidentes divinos que muchas veces tenemos en nuestra vida. Ve una zarza o un arbusto que está en fuego, pero no se consume. Y como Moisés, yo también tengo ese defecto de la curiosidad. Como dice en México, la curiosidad mató al gato, pero este fue el caso. Sino que fue Moisés a ver qué era lo que pasaba ahí, lo que su mente y su corazón no comprendían. Y se acercó, y cuando se dio cuenta es que ya estaba demasiado cerca de la presencia de Dios. Y Dios lo llama. Dios
comienza a hablarle y el corazón de Moisés comienza a palpitar a 1000 por hora. Porque el poder que lo atrajo es tal que tiene el poder de matarlo en el instante y en el lugar donde él está. Moisés pudo sentir el poder y la fuerza de Dios que venía no solamente de su voz, sino de esta zarza, de la presencia del mismo Dios. Y él sintió miedo y el simple hecho de mirar lo hacía pensar que él iba a morir, y cubre su rostro y siente miedo de Dios. Y hermanos, en la iglesia hablamos de muchos aspectos de Dios. Hablamos del aspecto de que Dios es amor, hablamos de que Dios es paz, la paz de Dios, pero muy pocas veces hablamos del temor de Dios. Y el problema es que si no hablamos del temor de Dios, no vamos a poder comprender muchos de los aspectos que envuelven las características de Dios. Por eso es tan importante entender este temor del Señor. Dice Salmo 101:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y vemos que este mandamiento es de suma importancia. Temer a Dios. Temer a Dios. Y es importante, hermanos, entender qué tan especial y qué tan santo es este temor. Cuando era niño, hermanos, yo escuché por primera vez el temor de Dios y me llamó mucho la atención. Y cuando me explicaron, me dijeron, es más como un respeto, es como una reverencia. Y en sí envuelve una reverencia y envuelve un respeto, pero no deja de caber en la expresión total del temor. Vemos, por ejemplo, en la Escritura, una y otra vez, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, así cara a cara, donde pueden presenciar toda la gloria del Señor, entra un temor inmediato. Y vemos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés estaba aterrorizado, hermanos. Estaba hasta el límite, del 1 al 10, estaba en el 11 o el 12 de miedo por ver la presencia de Dios. Y hermanos, en mi familia existe un temor que muchos compartimos, y a lo mejor usted también, que es el temor a las alturas. Y desde niño, hermanos, yo tenía miedo a las alturas, pero dicen que si tratas de desafiarlas, el miedo se va. Y adivinen qué, eso es una mentira, hermanos, porque yo subía a la montaña rusa, me subía a los juegos de más miedo, eran ansias que me llevaban en lo que estaba esperando. Cuando había un barranco o estábamos en el techo de una casa, yo me asomaba para ver si ese miedo se iba, ¿verdad? Pero no fue hasta el 2012, hermanos, que fui al límite y dije, quizá esto me va a quitar el miedo, ¿verdad? Y salté de un avión. Preparamos todos, me dieron las clases de cómo saltar de un avión, y durante todo el recorrido, hermanos, yo iba muy pensativo, pero no fue hasta que se abrió la puerta del avión que dije, es demasiado tarde para arrepentirse. Y dije, pues la única manera, no hay escalera aquí, entonces la única manera es saltando. Y hermanos, sentí una sensación indescriptible de temor corriendo por mi cuerpo, a pesar de que yo sabía que era muy seguro. Por ejemplo, tenemos un paracaídas, yo iba con un instructor y el paracaídas se abre. En dado caso que ese paracaídas no se abra, teníamos un paracaídas de emergencia, que ese se abre ya después de que uno pasa cierta altitud, y se abre automáticamente. Y aparte, hermanos, ya era salvo, ya había aceptado al Señor en mi corazón como único y suficiente Salvador. No se puede estar más seguro que eso. Pero hermanos, cuando se abrió la puerta, a pesar de que mi mente comprendía que era seguro, mi cuerpo le tomó unos instantes, unos segundos de temor a lo extremo para poder comprender que estaba bien. Y cuando saltamos del avión, empecé a dar vueltas, empecé a girar. Y lo que pasa, hermanos, es que cuando uno gira y está cayendo a tanta altitud, si se abre el paracaídas, uno se puede enredar, y eso sería como la propia tumba, uno cavaría su propia tumba, porque se enredaría y sería una trampa. Entonces, ya después del temor de girar sin control, finalmente me pude calmar y tomé la posición que debe de caer, totalmente así como de estómago. Y íbamos ahí, y de repente, hermanos, sentí que mi aliento se iba. Hermanos, la altitud es de 11,000 pies de altura, que son 4,000 metros del suelo, a una velocidad de 200 kilómetros por hora, o 150 millas por hora. Y el aire es tan abundante ahí, pero va tan rápido que es difícil respirar. Y ya sentía que era mi último aliento. Decía, pues yo creo
llegara desmayado al suelo. Pero finalmente me acomodé mi cara y pude tomar un pequeño aliento, pero sentía otro temor, que era sentir que no me quedaba sin respiración. Y finalmente, hermanos, ya cuando llegué a tierra, casi quería besar la tierra, ¿verdad? Pero hermanos, el momento de temor ante lo desconocido muchas veces te da esa experiencia, pero no es nada comparado con los encuentros que nos habla la Biblia acerca de Dios. Es un terror absoluto que experimentamos cuando leemos estos pasajes, y no es una sensación de, oh, es Dios, ahora mostraré algo de reverencia, oh, ahora mostraré algo de respeto, sino es un momento de pánico, de miedo en su más alta expresión. Y hermanos, es imposible no hablar del temor de Dios porque está en la Biblia muchas veces. Y si está muchas veces en la Biblia es porque es importante, porque el Señor sabía que era importante saber del temor de Dios. Por ejemplo, en el momento en que Isaías, el profeta, vio a Dios, dice: estoy muerto, su presencia me va a matar. Vemos el temor inmediato en su expresión. Otro ejemplo, Juan, el discípulo amado, a pesar de pasar 3 años con Jesucristo, cuando es llevado al cielo para ver toda la gloria y a Dios, a Jesús en todo su esplendor, él tiene miedo, tiene un temor absoluto y dice que cae a sus pies como si estuviera muerto por tanta gloria que emanaba del Hijo de Dios. Y eso es lo que vemos en la Escritura una y otra vez con los encuentros de las personas con Dios. Y hermanos, esto es muy diferente a la idea que tenemos de poder controlar a Dios. Pero el día de hoy las personas hablan de cierta manera arrogantemente de Dios, de un Dios que quizá ellos pueden controlar, y piensan que ellos son las primeras personas en esta historia. Ellos creen que son el protagonista en esta película, en que ellos solamente salen en lo que sería 2 segundos de película, pero vemos que el personaje número 1 es Dios. Y muchas veces nosotros cuestionamos a Dios, le pedimos explicaciones, le pedimos que se revele ante nosotros, que haga cuanto nuestro corazón desee. Pero hermanos, si Isaías, Moisés y Juan tuvieron temor ante ver la gloria de Dios, y los mismos ángeles, nos dice la Biblia, que volaban con 6 alas y 2 cubrían su rostro para no ver a Dios, hermanos, nosotros no vamos a tener una respuesta diferente ante la presencia de Dios. Porque entonces, hermanos, vamos a comprender que vamos a sentir el mismo temor cuando estemos ante la presencia de Dios. Y no es una pregunta de, ¿debo sentir temor ante Dios o no debo sentir un temor ante Dios? Sino es una realidad, es lo que vamos a sentir. Quien quiera que seas, en el momento en que tú tengas una experiencia con Dios, cuando veas al Señor, tú vas a sentir ese pánico extremo ante su presencia. Y todos vamos a experimentar lo mismo. Pero aquí no se acaba la prédica, hermanos. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, que ahora sabemos que es Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Esto quiere decir el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo futuro? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está de por venir. Dios dice: ¿hay alguien más como yo? ¿Hay otro Dios aparte de mí? No hay nadie. Y si lo hay, que se presente, que diga qué es lo que va a pasar en un futuro, qué es lo que va a venir. Y hermanos, si nosotros queremos desafiar a Dios, no tenemos la fuerza para declarar lo que viene, porque Dios conoce todo y no hay nadie como Él. Él es el único Dios. No hay nadie que se ponga en pie y diga: yo puedo hacer todo lo que yo puedo estar en una vida sin Dios. Y en ese momento esa persona va a morir, ya sea espiritualmente o físicamente o moralmente, pero no podemos vivir sin Dios, es imposible. Y es lo que nos dice Dios: yo soy el único Dios que existe. Aparte de mí no hay otro Dios. Y si Dios habla de esta manera tan directa, y yo sé que no es una manera muy popular de hablar de Dios, pero es importante porque muchas veces queremos un Dios manejable, queremos un Dios que ponemos en nuestra cartera, que ponemos en nuestra pared, pero Dios no lo podemos controlar de esa manera. Dios es tan grande que ni siquiera existe una imagen para describir a Dios, y nos lo describe
Cuando Juan, Moisés e Isaías declaran ante Dios, ellos ni siquiera podían sostener la mirada ante Dios Todopoderoso. Y esto es importante, hermanos. Pero lo maravilloso de esto es que, hermanos, el siguiente versículo, el verso 8, capítulo 44 de Isaías, nos habla que sí. El versículo anterior nos dice, tienes que tener temor de Dios. Porque si no tienes temor de Dios, es imposible que le agrade, no se puede. Ese es lo principal, lo básico. Y hermanos, muchas veces en las iglesias nos da temor hablar de un Dios tan poderoso, de un Dios a que no tenemos control sobre Él, sino que no hay nada más grande que Él. Y muchas veces nos da temor hablar acerca de su poder tan grande que ni siquiera podemos entenderlo. Pero ahora viene aquí la pausa que nos da el verso 8, capítulo 44 de Isaías, y nos dice, no temas, no temas. Y hermanos, esto nos podría parecer algo confuso, algo muy confuso de lo que vimos al principio ante la imagen de Dios. Y llegamos a este punto y Dios nos dice abiertamente quién es y que Él es el mayor, que fuera de Él no hay nadie más. Y nos dice, no temas. ¿Y por qué nos diría esto, hermano? Es un tema muy común en las Escrituras. Una y otra vez nos dice el Señor, no temas. 365 veces en la Biblia vemos que el Señor nos dice, no temas. Una vez puedes usarla cada año. Cada día, perdón. Y cada año también lo puedes usar, ¿verdad? Pero el Señor nos habla que incluso ante su presencia nosotros podemos estar confiados. Y a Isaías, hermanos, por ejemplo, en el momento en que dice, soy muerto, soy un hombre de labios inmundos, no puedo estar ante tu presencia, Dios, porque voy a morir. Y Dios le dice, no te preocupes, Isaías, voy a mandar uno de mis ángeles y va a llevar un carbón encendido y lo voy a poner en tus labios. Te voy a perdonar de todo mal. No te tienes que preocupar ante eso. Moisés, hermanos, Moisés cubre su rostro y Dios le habla. Más adelante le dice, yo quiero enviarte a librar a mi pueblo y no tienes que tener miedo porque yo voy a estar contigo. Entonces yo cuando escucha eso, Moisés dice, ok, entonces no voy a morir en este momento. Y la Biblia nos habla, hermanos, de ese Dios tan maravilloso, tan poderoso e insuperable, que no hay nadie como Él. Pero una vez que comprendes esto, hermanos, no tienes que temerle más, porque la Biblia nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que se pueda poner frente de ti, porque Dios está contigo. Pero es necesario llegar a ese punto de temor ante Dios. Hermanos, Moisés, antes de que Dios se le presentara, vivió años en una nación que conocemos como Egipto, que era el simbolismo de una vida con pecado, una vida en esclavitud. Y después de que él asesinó a alguien, huyó al desierto por temor a esta nación, a este pecado, hermanos. Y muchas veces nosotros vivimos en el pecado teniendo miedo de que un día la vamos a regar, vamos a cometer un error. Y no es de que si vas a cometer un error o no lo vas a cometer, es solamente cuestión de cuándo lo vas a hacer. Y ese es el temor de la muerte, el mismo que estuvimos hablando la semana pasada de Adán y Eva. Moisés sintió ese mismo temor. Pero nos habla que Dios encuentra a Moisés. Y ahora podemos leer miles de años ante la presencia de Moisés y Dios. Podemos leer este relato porque Dios quiso usar a Moisés y lo restauró, lo sacó del pecado. De la misma manera Dios quiere sacarnos de ahí. No quiere que te quedes en Egipto, no quiere que te quedes en una vida de pecado. Y por esto es necesario tener un encuentro con Dios. Porque si te quedas en Egipto, tarde o temprano vas a morir. Y vas a tener miedo cuando mueras. Dios va a estar como juez y vas a tener miedo ante su presencia. Pero no vas a poder decir, no voy a temer de Él, porque Él no va a estar contigo. Porque el pecado tú no puedes pagar con tu propio pecado, no puedes pagar por el pecado que has cometido. Y necesitas llegar a ese punto. Y la vida, necesitamos dejar de vivir una vida desafiando a Dios. Tenemos que entender, llevar ese momento a sentir el temor de Dios. Y una vez que llegas a ese punto, sabrás quién es Él y por qué nos dice, no temas.
Y hermanos, nos dice la Biblia, un versículo más para que no tengamos miedo ante la presencia de Dios, pero que nos sintamos seguros porque Él está con nosotros, porque Él vive en nuestro corazón. Y dice, todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Esto nos dice que no todos son hijos de Dios, sino todos aquellos que creyeron en su nombre. ¿Y cómo es posible que crean en su nombre si no le han visto, si no han tenido una relación con Él? Por eso es necesario el temor de Dios. Y piensen en esto, hermanos, en un segundo. Somos llamados sus hijos. Tenemos el privilegio de aquellos que le aceptamos como único y suficiente Salvador, de ser llamados hijos. Ustedes quienes tienen hijos, ven el peligro que muchas veces se puede presentar a una persona, y ustedes no se van a poner a pensar, oh, ¿sabes qué? Esa persona es muy grande como para defender a mi hijo, pues a ver si no le va tan mal. No nos ponemos a pensar acerca de eso. Nosotros lo que más nos importa es la seguridad de nuestros hijos, y vamos a querer lo mejor para ellos. Y aún aunque tengamos que dar nuestra vida, vamos a defenderlos con tal de que ellos estén seguros. Ahora imagínense, hermanos, piensen, Dios del universo, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, y su inmensidad, lo desconocido que ni siquiera nos podemos imaginar. Quien creó todo eso, Dios nos llama a sus hijos. ¿Qué más protección nos puede dar el Señor? Y cuando sientas el temor de Dios, vas a saber que no te vas a poder sentir seguro hasta que estés con Él, aunque su presencia viva en ti, y que te diga, como le dijo a Moisés, como le dijo a Isaías, como le dijo a Juan, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Y Dios nos ama, hermanos, y me encanta la manera en que habla una y otra vez en la Biblia. Nos llama hijos, nos llama amigos, y dice incluso aquel que da la vida por sus amigos, que era nuestro Señor Jesucristo. Y esto me impacta todavía más, la manera en que Dios habla en su palabra acerca de la iglesia y dice, ella es mi esposa, ella es mi novia perfecta. Y hermanos, hemos escuchado de la manera en que muchas personas incluso dan la vida por esa persona amada. ¿Qué más Dios? Dio la vida por cada uno de nosotros, y que aún está aquí para protegernos, para que no sintamos miedo de lo que hay allá afuera, porque tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos. Y es emocionante para mí saber esto, que nuestra seguridad no depende de nuestra fuerza, pero depende de Dios, quien es todopoderoso. Cuando llegas a ese punto del temor de Dios, comprendes su poder, comprendes su magnificencia, su gloria, y comprendes que solamente en Él puedes encontrar seguridad. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con Él vivirá lleno de reposo el hombre, lleno de paz, y no será visitado de mal. Este es el temor de Dios, hermanos, donde encontramos vida. Y no solamente vida más allá de una vez que moramos en el cielo, sino vida aquí, vida en este momento, y vida en abundancia. Y encontramos un descanso, hermanos, una paz. Pero sin comprender el temor de Dios no podemos llegar a este nivel. Se nos haría imposible comprender el poder de Dios y el poder que está disponible en tu vida a través del Espíritu Santo si no conoces en su totalidad el poder de Dios. Hermanos, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Dios quiere que temas porque te quiere llevar a una vida mejor, a una vida que nunca tuviste, y que por el pecado de Adán esa relación se rompió. Y es una vida mucho mejor, hermano, de lo que tú te puedes imaginar y de lo que tus propios planes te puedan llevar. Dios tiene el plan, el plano de tu vida. Y hermano, es una vida para lo que fuimos creados. Yo conocí, hermanos, cuando yo crecí, conocí las historias bíblicas, yo conocía de Jesús, me las sabía de memoria, iba a cientos de servicios, escuché una y otra vez la invitación de aceptar al Señor como único y suficiente Salvador, pero no fue, hermanos, hasta que yo cumplí 16 años, que en mi cuarto una noche, Dios no se me presentó visiblemente, pero yo sentí que yo estaba delante de Él, en un estrado. Era como me sentía, que Él estaba ahí, el Todopoderoso, podía ver todo lo que yo había hecho. Y Él iba a decidir si yo iba al infierno o iba al cielo. No hay punto medio, no hay el purgatorio, no hay nada de eso. Solamente hay dos opciones. Y de entre los pasillos de más atrás sale una persona bien vestida,
sale una persona bien parecida, que es Satanás, con un maletín lleno de todas las cosas que tú has hecho, y que con una simple cosa que hayas hecho mal, estás condenado a ir al infierno. Y Dios es justo. Lo vimos la semana pasada. Dios aborrece el pecado. Y si hay un pecado en tu vida, que la Biblia nos dice que hay pecado en la vida de cada uno de nosotros, estamos condenados a ir al infierno. No hay opción. No podemos meter una fianza. No hay nada de eso. Estás condenado a ir al infierno. Y yo conocía mi vida. A pesar de que era joven, yo sabía que no podía por mis propios medios limpiar mi pecado. Y en ese momento yo sabía que Dios era todopoderoso y que no podía estar ante su presencia, y que con el pecado en mi vida yo iba a morir una vida eterna en el infierno. Pero esto es lo bonito de la historia, que no tenemos que vivir una vida con miedo en el pecado. ¿Ves el poder del Señor? Y el Señor nos amó de tal manera que Él no quería que quedáramos de esta manera. Él no quiere que tú vayas al infierno, y mandó a su Hijo. Y es cuando vemos ahí la imagen, está en el estrado Dios Todopoderoso, está Satanás de un lado, porque Satanás, él vio la gloria de Dios, y aún así decidió desafiarle y llevarse a la tercera parte de los ángeles, y él está condenado a ir al infierno. Ese es su destino, no hay vuelta atrás. Pero así como Satanás odia a Dios, quiere llevarse a cada una de las almas posible, a cada una de su creación, quiere llevárselos a una eternidad sin Dios, una eternidad en el infierno. Pero Jesucristo dijo: esto no puede ser posible, no puedo dejar a la creación que tanto amo morir de esa manera. Y Él, siendo Dios, se despojó de todo el poder y dijo: yo voy a pagar por el pecado que el hombre no puede pagar. Y murió en una cruz, el Creador siendo asesinado por su creación. Y ahí no se acaba la historia. Fue enterrado, pero al tercer día Él resucitó. Y es cuando comprendemos el temor de Dios, que Dios, siendo todopoderoso, no le importó darse a sí mismo para que nosotros pudiéramos disfrutar de una vida llena de abundancia. Y esa vida está disponible el día de hoy. Y Jesús, esa noche cuando yo tenía 16 años, se volvió mi representante. Y ahora, cuando llegue el momento que yo muera, Él va a estar delante de mí. Y Jesús va a decir: yo pagué por ese pecado, por ese, no hay nada que pagar. Yo lo pagué en la cruz. Vamos a orar. Padre, a veces somos tan rápidos para hablar ante tu presencia. Y no comprender tu gloria y tu poder. Gracias, Señor, porque te presentas ante nosotros con tu gloria. Y cómo no tener miedo ante Dios Todopoderoso. Pero una vez que nos abrazas, una vez que dependemos de ti, sabemos que no hay nada que temer. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Que lo hice todo sin importarte nada, Padre. Y porque hoy, gracias a eso, podemos vivir una vida de abundancia. Gracias. Señor, descansamos en tu amor, en tu paz, en que tú eres todopoderoso. Que fuera de ti no hay nada de lo que tengamos que tener miedo. Venimos ante tu presencia y nos arrodillamos ante tu poder, y no podemos rechazar tu amor. Es tan inmenso y es tan grande
Lo único que podemos hacer es aceptarlo, Padre. Y gracias. Gracias por esta tu congregación, gracias por este día, por todo lo que das en nuestra vida sin merecerlo. Gracias, Padre. Y te pedimos que te quedes con nosotros, que toques nuestro corazón en este momento. Y que, Padre, si no estamos seguros de nuestra salvación, que tú toques nuestro corazón, para que tengamos el valor de venir al frente y decir: yo no puedo pagar por mi pecado, pero no tenemos que hacerlo porque tú lo hiciste en la cruz. Gracias, Padre, gracias por ello. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Y quizá el día de hoy tú no comprendes qué es eso de darle mi vida a Dios, de aceptarle como único y suficiente Salvador. La verdad no comprendo, pero como dices, es apetecible, no puedo negarme, y quisiera hacerlo el día de hoy. Quisiera a lo mejor que me ayudaras a orar, a entregar mi vida, o quizá por una necesidad que tengo. Y puedes hacerlo el día de hoy, ya sea conmigo, con el hermano Richie o con el hermano Sam. Pero no dejes de pasar este día, porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. El día de mañana quizá no tengamos esa oportunidad. Quizás saltes de un avión y no se abren paracaídas, no tengas la oportunidad de entregar tu vida, que te tengas que estar en el estrado sin saber que Jesús es tu representante, y que Satanás saque ese maletín y diga: estás perdido, esta es tu carta que te va a mandar al infierno. Pero Dios en su amor dice: esta es tu tarjeta, que no solamente te va a sacar de la cárcel, pero te va a sacar de la cárcel del pecado y te va a sacar del infierno. Te va a llevar a una vida en abundancia. Vamos a orar, y si ustedes quieren, vengan a hablar conmigo. No tengan miedo. Dice que la Biblia que cuando una persona entrega su vida ante el Señor, hay fiesta en el cielo. Y Dios quiere que haya fiesta y que haya celebración.